Shalom, mis amados hermanos. Estoy aquí con ustedes para leer y meditar la palabra de Dios. Hoy veremos el Salmo 11, un salmo de David que tiene como título El refugio del justo. Es interesante que este salmo está como que dividido en dos partes. Desde el versículo 1 hasta el 3 vemos como que consejos guiados por una desesperación. Pero desde el versículo 4 hasta el 7 vemos consejos guiados por fe. Es interesante, por eso vamos a ver desde el versículo 1 que dice nuestro rey David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Vamos a ver en otras versiones esta afirmación que dice David, en Dios he confiado. En el Señor he puesto mi confianza. En el Señor me he refugiado. Dios es mi protector. En Dios confío. Así dice en la versión rusa. Una afirmación. En Dios confío. ¿Cómo pueden decir que me esconda cual ave en los montes? No sabemos en qué situación estaba David viviendo en aquella etapa de su vida cuando escribió este salmo, pero vemos que alguien le estaba aconsejando y le decía, David, tu vida está en peligro, porque le dan argumentos. Para decirle un consejo, le dan argumentos en el versículo 2 y dice así, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen las saetas sobre la cuerda y para satear en oculto a los rectos de corazón. Le dicen, David, tienes enemigos, ya están preparando ataque contra tu vida, contra tu alma, por eso te aconsejamos, ve, vuela cual ave a los montes. Entonces David, así como que perplejo, dice, pero yo confío en mi Dios. Yo sé que Dios siempre me guardó, siempre me guió, siempre fue mi refugio. ¿Por qué dicen que me aconsejan tal cosa? No sabemos quién le aconsejaba. Tal vez el propio corazón humano de David le estaba aconsejando tal cosa. Mira, tienes muchos enemigos, las circunstancias están horribles, tal vez una crisis, no sé, económica, cualquiera que sea. Escóndete, huye. A veces nuestro corazón nos dicta cosas por temor. A veces tenemos temor y desesperación a ver las cosas tal como son, lo que sucede contra nosotros. Y nos decimos, ay no, pues me voy a esconder, me voy a ver, no sé, tengo que hacer algo y nos desesperamos. Pero David, de un principio, afirmó, yo sé que Dios es mi refugio. Yo he confiado y voy a confiar en Él. Él me cuidará porque Él es mi protector. Es interesante cómo el Señor permitió que David escribiera estos salmos, dándonos a entender que la vida de David no fue fácil. Él era un guerrero, era muy valiente. Vimos desde un principio cuando pastoreaba las ovejas, cómo él mató a un león para cuidar a sus ovejitas, mató a un oso, cosa que yo digo, Dios mío, imposible, un jovencito, pero hizo tal proeza porque estaba confiado en Dios y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Entonces él dijo, si Dios me ha ayudado siempre, él pensaba, ¿verdad? Razonaba, si Dios siempre me cuidó, ¿por qué ahora me tengo que esconder? ¿Y por qué tengo que huir delante de mis enemigos? Aun cuando esos consejeros le daban los argumentos. Tenemos que tener mucha atención a qué consejos estamos escuchando, quién nos da el consejo. Y escuchemos siempre la voz de Dios para que el consejo de Dios sobreabunde en nuestros corazones y podamos actuar según la voluntad de Dios. Miren qué interesante, ¿verdad? Que David, al expresar esa pregunta y afirmar de su confianza en Dios, en el versículo 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si todo aquello sobre lo cual tú estás puesto firme y confiado, lo quitan de debajo de tus pies, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedarás entre el cielo y la tierra, como que en el aire? ¿Qué vas a hacer? Tú que eres justo. Él se preguntaba a sí mismo, ¿qué voy a hacer cuando mis fundamentos sean destruidos? Imagínense el momento cuando David tuvo que irse de Jerusalén porque su propio hijo le estaba cayendo encima, quería ser rey en el lugar de su padre David, y él huyó a otras ciudades porque no quería que Jerusalén fuera destruida.
Imagínense en ese momento, como que aquella cosa que era firme para él, que Dios le había puesto por rey sobre Israel, le dio el trono, pues le dijo el trono de David, o sea, Dios le había dado promesas, ¿no? Que en el trono de David se sentará el Mesías. Y de pronto, estas circunstancias que hay tantos enemigos, inclusive su propio hijo, lo quita y él toma la decisión de irse por amor a su ciudad, por amor a su pueblo. No era fácil cuando esos fundamentos le fueron destruidos de debajo de sus pies. Por eso le preguntó, ¿qué voy a hacer? Porque yo confío en Dios. ¿A quién voy a temer antes que todo? Miren qué interesante que David mismo tenía muy claro que él no podía poner su confianza en el hombre. Dice en el Salmo 146:3, no confiéis en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. En el Salmo 56:11 dice, en Dios he confiado, ¿qué puede hacerme el hombre? Tenemos que tomar decisiones no por temor al hombre, es muy importante, sino tener temor de Dios en nuestros corazones para escuchar los consejos de Dios. Para en el momento de aflicción, cuando verdaderamente tus fundamentos, tu roca sobre la cual tú pensabas que estabas firme, de pronto es quitada y tal vez Dios es el que quita esos fundamentos. Les aconsejo, si quieren, tengo en mi canal de YouTube este Salmo 11, precisamente explicando, bueno, el Señor me permitió meditar y compartir con los hermanos la respuesta a la pregunta, ¿qué hará el justo cuando los fundamentos sean destruidos? Lo voy a poner el link abajo de este video para que lo puedan también ver y, bueno, para que sus almas sean bendecidas. Entonces, volvemos. David sabía que en el único en quien podía confiar en cualquier situación es en Dios, y al único que tenía que temer verdaderamente es a Dios. Inclusive el mismo Jesús nos dice, yo les diré a quién temer. Vamos a ver en Lucas 12, versículo 4 y 5. Dice así, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo que a éste temed. El Señor nos dice concretamente, no le teman a los hombres. Temed a Dios, que puede y quitar la vida y echar el cuerpo en el infierno eterno. David no tenía el privilegio de conocer a Jesús como lo conocemos hoy, tener la palabra de Jesús como lo tenemos hoy nosotros. Pero él en el Espíritu, porque era hijo verdadero de Dios, sabía que el único digno de temor, de reverencia y de confianza es nuestro Dios. Lo cual Dios nos aconseja, ¿verdad? Que seamos como nuestro padre David, bueno, en el sentido de la fe. Amén. Versículo 4. Vamos a ver qué dice. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Esta palabra me recuerda a la palabra que está escrita en Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, Kadosh, Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Prácticamente las mismas palabras. David dice, Jehová mora en su santo templo y está mirando a los hijos de los hombres. Los está examinando, ¿verdad? No solamente los mira, como que contemplando a ver qué están haciendo. Está examinando. ¿Examinando qué? Está buscando. ¿Quién es el corazón quebrantado y humilde? ¿Quién es el que me busca desde temprano? ¿Quién es el que me quiere agradar? ¿Quién es el que tiene temor de Dios andando en esta tierra? Por eso en Isaías Dios afirma, yo soy el santo y sublime que estoy sentado en las alturas
en la eternidad. Dice, y estoy con el quebrantado de corazón, con el humilde de espíritu. ¿Para qué? Para vivificarlos, para darles vida, para ayudarles en cualquier situación. Versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Jehová prueba al justo. Enseguida, en nuestra mente, vienen unos cuantos ejemplos. Jehová probó a Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios lo probó cuando le dijo, dame a tu hijo, aquel que más amas, aquel que ocupa prácticamente mucho lugar en tu corazón, dámelo. Fue probado Abraham y fue aceptado por Dios. Fue llamado amigo de Dios. Vemos el ejemplo de Job. Dios permitió que viniera esa prueba sobre Job. Toda la familia, completita los hijos, todos murieron en un día. Todas las riquezas fueron quitadas en un día, inclusive la salud. Dios prueba a los justos. ¿Para qué? ¿Para que se sientan mal? ¿Para que, no sé, para que estén en angustia? No. Él quiere buscar corazones íntegros, humildes delante de Él, porque después de estas pruebas vienen los galardones, vienen las recompensas, viene la bendición de Dios. Y vemos cómo Abraham fue llamado no solamente amigo de Dios, sino que padre de muchas naciones, padre de muchas familias. Todos nosotros que somos hijos en fe, somos hijos de Abraham, porque le creímos a Dios, así como nuestro padre Abraham creyó. Después de su prueba, estuvo firme. Como Job, después de pasar esta prueba con firmeza, siempre confiando en Dios, porque a pesar de que él se quejaba como hombre, porque era humano, él siempre estaba rendido y en el temor de Dios. Y vemos cómo terminó. Les nacieron muchos niños nuevamente, tuvo más riquezas de la que tenía antes, porque Dios es un Dios justo. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿verdad?, de cómo Dios prueba a los justos para bendecirlos aún más. Dice, mas el malo y al que ama la violencia, o sea, la maldad, el que busca hacer maldad, el que peca voluntariamente, dice, su alma aborrece. Versículo 6. Vamos a leer. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador será la porción de cáliz de ellos. En otra versión dice, sobre los impíos hará llover brasas, o sea, trozos de carbón, fuego, azufre, como en Sodoma, y vientos huracanados serán la porción de la copa de ellos. ¿Qué les recuerda la palabra cáliz, la palabra copa? Pues claro, enseguida nos acordamos de la ira de Dios. Y miren qué interesante, que Dios tiene copas llenas de ira para los impíos, y esa es la recompensa, ese es el premio, digamos así, de lo que han hecho los malvados delante de Dios. Para poder entender mejor cómo David, a través del Espíritu Santo, ya profetizó lo que también Juan, el apóstol Juan, vio en el Apocalipsis, vamos a abrir Apocalipsis 15:1 y versículo 7, o sea, vamos a ver el 1 y el 7. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos. ¿Para quiénes son esas copas llenas de ira? Obvio que no es para los cristianos. No es para aquellos que aman a Dios, sino para los impíos, para los malvados, para todos aquellos que recibieron al espíritu del anticristo, se postraron al anticristo. Estas copas serán derramadas en los últimos tiempos. Cosas que deben venir muy pronto, según las cosas se están cumpliendo. Amén. O sea, son castigos al pecador por no haber reconocido a Dios. Son advertencias que Dios ya por último le da al hombre, para que miren sus ojos, levanten sus ojos a Dios y digan, Dios, perdóname, tú eres el Dios, el único,
Ningún hombre, nada es digno de alabanza, solamente tú. Pero los hombres, por su malvado corazón, dice la palabra de Dios, que crujirán sus dientes en estos dolores que van a pasar y no van a reconocer a Dios. Inclusive dirán cosas blasfemas contra Dios. De tal manera el corazón del hombre se cierra contra Dios. Es horrible. Todo lo que Dios permite, sea bueno o sea malo, es para que el hombre reconozca a Dios, su soberanía, que Él es el único, santo, que vive desde los siglos, por la eternidad. Pero el hombre se hace el sabio y no se da cuenta que está sirviendo al mismo diablo y se hace enemigo no solamente de Dios, sino también de los hijos de Dios. Pero tendrán su recompensa. Lamentablemente eso está escrito y no lo podemos cambiar. Tenemos que recibirlo y cuidar nuestros corazones para no ponernos en la banda de los malvados. Amén. Y dice el versículo 7, porque Jehová es justo, ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Estas palabras seguro que les recuerda las palabras de Jesús que dijo en Mateo 5:8. Bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así termina este salmo, así termina esta canción este salmo que era una canción porque dice al músico principal, o sea, David quería que de este salmo saliera una alabanza a Dios y termina, porque Jehová es justo y ama la justicia. Y el recto, los que andan mirando los caminos de Dios, mirarán su rostro. Dice la palabra de Dios que a Dios nadie lo ha visto nunca, jamás. Dios reveló a su Hijo Jesús, que estuvo en esta tierra en carne como nosotros, y Israel en aquel entonces lo pudieron contemplar. Pero nosotros un día, los que andamos en los caminos del Señor, por su gran misericordia, por su grande gracia, que fuimos salvos, si cuidamos nuestro corazón, si confiamos en Dios, como David dijo, el refugio del justo, si creemos con todo el corazón que el Señor es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, que Él es digno de confianza, veremos también su rostro. Veremos a Dios sentado en el trono. Veremos al Cordero inmolado que está a su lado. Creo que será un día maravilloso. Por eso esforcémonos, como nuestros padres en el Antiguo Testamento, así como David se cuidó, así como guardó los mandamientos de Dios y llegó hasta el final. Pongamos de nuestra parte para un día contemplar el rostro de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Con esto yo me despido. Hasta la próxima.